a través del Espíritu Santo. Vamos a colocarnos en pie un momento y vamos a leer en el libro de Hechos, en el capítulo 2, del versículo 1 al 6. Pero vamos a hacerlo en voz alta. Todos vamos a estar leyendo Hechos, capítulo 2, del versículo 1 al 6. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todos en voz alta y a la vez. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban como todos unánimes juntos. Diga, así como estamos hoy. Todos unánimes juntos. Amén. Versículo 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana venimos para adorarte, bendecir, glorificar tu santo nombre, Señor, y pedirte, oh Dios, que en este momento sea tu Espíritu Santo el que tome control, Señor, de esta predicación, el que tome control de esta palabra que es tuya, es inspirada por tu Espíritu Santo, es una palabra verdadera. Y esta palabra produce en nosotros un cambio, una transformación. Y te pido que en cada uno de los oyentes produzca, Señor, lo que tú has venido para traer con esta palabra. Prodigios, milagros, señales, en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tú confirmes esta palabra. Y que tu Espíritu Santo descienda, Señor, y sea derramado sobre cada uno de nosotros. Que todos aquellos, Señor, que no hayan sido bautizados en el Espíritu, en esta mañana sean bautizados con tu Espíritu Santo. Que hablemos en lenguas como evidencia de haber sido bautizados. Y que seamos llenos de tu Espíritu cada día, también para crecimiento de la iglesia, crecimiento integral también. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor en esta mañana y puede sentarse para la gloria de Dios. Entonces, estamos hablando acerca de el crecimiento a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, es la tercera persona de la Trinidad y vamos a estar en este mes, como les dije, hablando sobre el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo, cuando viene, hay que darle la oportunidad, así como nosotros recibimos a Cristo por fe también tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo, ser llenos del Espíritu Santo, porque es la única forma, la única manera de que la iglesia crezca, de que nosotros también crezcamos espiritualmente, integralmente, porque tenemos un crecimiento que tiene que ser integral, amén. En todas las áreas de nuestra vida tenemos que crecer. Pero vamos a hablar hoy de un crecimiento en número de la iglesia también, a través del Espíritu Santo. Bueno, siempre que hablo acerca del Espíritu Santo, yo tengo una ilustración aquí de un barco, ¿no? Porque lógicamente es la forma como yo puedo enseñar y explicar bien lo que es o quién es el Espíritu de Dios. La palabra que se utiliza en el griego es la palabra neuma. Neuma, esa es una palabra griega que denota en primer lugar el viento y está relacionado con respirar y con soplar. Así, sopla el Espíritu Santo, el Espíritu. También significa aliento, el aliento del Espíritu, que a semejanza del viento es invisible, inmaterial y poderoso. Ahora, en el hebreo,
el hebreo, en el Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza es la palabra ruaj, así, ¿es cierto? También significa aliento, hálito, aire, viento, brisa, espíritu, coraje, temperamento, todas estas cosas significa. Y este término se encuentra 378 veces en todos los periodos del hebreo bíblico, imagínense. Primero, el vocablo significa hálito o aliento o el aire que se respira. Yo siempre he creído que el Espíritu Santo es como el viento que sopla una vela de un barco. Y gracias al Señor yo tuve la oportunidad, la primera vez que navegué, cuando salí después de haberme graduado de la Escuela Naval de Cadetes en Cartagena. La primera vez me ofrecieron ese trabajo de traer un yate desde Miami a Cartagena, pero ese yate solamente era a vela, tenía unos 50 pies, es decir, 15 metros solamente, un barquito pequeñito. Y ahí me pude dar cuenta que solamente si el viento sopla, el barco puede andar. Y me di cuenta que el viento venía del norte, es decir, desde arriba, y nos trajo de una forma extraordinaria hacia acá, hacia el sur. Íbamos para Cartagena, llegamos a Barranquilla, no importa, pero ahí nos dimos cuenta por el río que salía de Bocas de Ceniza y entramos a Cartagena. Pero imagínense ustedes esa primera experiencia, esa fue mi primera experiencia como marino, traer un yate pequeñito de vela, esas olas altísimas. Bueno, después les cuento bien la historia, pero lo que yo quiero ilustrar y relacionar es que el Espíritu Santo es como el viento que sopla y te lleva de un lugar a otro. Y si el viento no sopla, pues no vas a ningún lado, así de simple y de sencillo. No sopla el viento, pues no hay tampoco velas ni nada, hay que bajarlas porque no hay viento, entonces hay que navegar con motor. Pero si tenemos el viento del Espíritu y que nos esté soplando siempre y nos esté guiando, dirigiendo, porque eso es lo que dice la Biblia del Espíritu. En el creyente, el Espíritu Santo llega primero, nos bautiza, que es la primera experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Bautismo significa sumergir en el Espíritu. Después nos llena, porque un vaso usted lo ve que está a medio llenar, necesita ser llenado, ¿cierto? Llenado, el Espíritu Santo nos llena. Pero después entonces el Espíritu Santo empieza a guiarnos, a dirigirnos, a enseñarnos. Y por eso es tan importante, tan necesario hablar del Espíritu Santo en el crecimiento. Porque a veces nosotros estamos estancados y nos sentimos que no avanzamos. Y este es el año que dijimos nosotros, era el año ¿de qué? De avanzar hacia un crecimiento integral. Ese es el lema que tenemos para este año. ¿Cómo vamos a avanzar sin el Espíritu Santo? Yo pregunto, ¿cómo vamos a avanzar? ¿Cómo vamos a dar un paso? ¿Cómo vamos a salir? Si estamos en el mar, pues no andamos tampoco. Si estamos caminando, no caminamos. Si estamos haciendo alguna obra, no la vamos a poder hacer sin el Espíritu de Dios. Si queremos crecer, porque estamos pidiéndole, Señor, aumenta el número de creyentes, porque dice el Señor añadía cada día a los que iban a ser salvos. Lógicamente que evangelizamos, que hacemos pues lo que tenemos que hacer, el trabajo, estrategias, pero sin el Espíritu Santo no vamos a ningún lado, no vamos a avanzar. Por eso quiero enseñar sobre esto. En el libro de los Hechos, como les dije al principio, el Espíritu Santo empezó a traer un crecimiento en número. Y vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, precisamente, en el momento en que el Espíritu Santo llega, dice la Biblia que se levanta el apóstol Pedro, ¿no es cierto?, y da entonces un mensaje extraordinario, que es de lo mejor que usted puede encontrar homiléticamente ahí en la Biblia. Y después que él predica, entonces dice que la gente que estaba oyéndolo le preguntaron, ¿y ahora qué vamos a hacer?
Y él les dice, pues arrepiéntanse, tienen que arrepentirse, arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor. Entonces ahí después dice que se añadieron aquel día como 3,000 personas, en Hechos capítulo 2, versículo 41. Ahí empieza un crecimiento en número, ¿cierto? Porque Pedro estaba predicando y a través de la predicación, el Espíritu Santo, que ya lo habían recibido ahí, en el versículo que leímos antes, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante, que vino un estruendo fuerte y llenó la casa donde estaban reunidos y se posó el Espíritu Santo como lenguas de fuego sobre ellos. Eso es una llenura que ellos tuvieron ahí en ese momento y se levanta Pedro a predicar impulsado por el Espíritu Santo. Porque Pedro, ¿de dónde venía? Pedro venía de haber negado al maestro, ¿cierto? Se suponía, la gente supone, dice, no, Pedro se va a quedar sentado ahí porque ese acaba de volver. Pero después de recibir ese bautismo, el Espíritu se levanta y se levanta a predicar con un denuedo y una fuerza y un poder extraordinario. Y entonces se empiezan a convertir las almas. Eso es lo que yo estoy viendo aquí, en el libro de Hechos, en el Pentecostés. Empieza ese crecimiento en número. Así que los que recibieron, dice el versículo 41, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Diga conmigo 3,000. Diga 3,000. Y ahí entonces empieza ese crecimiento en número, porque la gente a veces cree que el crecimiento, bueno, tiene que ser solamente espiritual, tiene que ser solamente en otras áreas, pero no, en todo es integral y en número también tenemos que crecer, porque la iglesia en el libro de los Hechos creció también en número. Así que diga conmigo, la iglesia en el libro de los Hechos dice que creció también en número. Pero ¿por qué crecieron? Entonces, vamos atrás un momentico y vamos a ver que el Espíritu Santo nos da el poder, porque necesitamos poder. El Espíritu Santo es como dice la palabra misma, dunamis, una dinamita, la llamamos nosotros dinamita pentecostal, porque apenas que uno recibe ese poder, entonces puede empezar con denuedo a predicar la palabra. Y las almas se van a empezar a convertir. Y las señales van a seguir también. Prodigios, milagros. Es que es lo que dice el libro de los Hechos. Y nosotros estudiamos concienzudamente, que lo vamos a hacer durante este mes, nos vamos a dar cuenta que necesitamos primero que el poder. Antes de que ellos recibieran el bautismo del Espíritu Santo, el Señor Jesucristo dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, Él les dijo que se quedaran en Jerusalén porque el Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. 120 personas solamente le obedecieron, había casi como 500, dice la palabra, y los que obedecieron allí y empezaron a orar en el aposento alto fueron aquellos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Y Él les dijo en el versículo 8 del capítulo 1, que dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces allí el mismo Señor Jesucristo estaba también profetizando las misiones enseguida. El poder del Espíritu Santo. El poder, como lo dije en la palabra dunamis, ¿cierto? Que es un poder relativamente usado para dar capacidad de llevar cualquier cosa a cabo. Capacidad, poder. Aquí esa es la traducción. Poder. Dinamita. Y entonces da poder. ¿Para qué? ¿Para qué es ese poder? Dice: recibiréis poder y me seréis testigos. Diga conmigo testigos, repítalo. Cuando uno habla así en voz alta, se le va a quedar mejor. Así que por eso yo les hago que repitan. Diga testigos, diga testigos. Tenemos que ser testigos. ¿Qué es un testigo? Es uno que vio y uno que oyó. Por eso más adelante los apóstoles dicen: nosotros somos testigos de lo que hemos visto y hemos oído. Y de lo que nosotros vemos y oímos, eso es lo que nosotros le contamos a los demás.
porque es una experiencia única, una experiencia extraordinaria tener el bautismo del Espíritu Santo y recibir ese poder. Es una experiencia extraordinaria. Y lo que sucede después de eso, entonces, es lo que nosotros transmitimos a los demás. El libro de Joel dice, después de esto, después de la oración, después del ayuno, después del arrepentimiento, dice, después de esto, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos, dice, verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y aún sobre mis siervos y mis siervas derramaré de mi espíritu. Entonces el Espíritu Santo viene de esa forma, y es lo que quiero en esta mañana enseñar con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, recibimos poder. Diga conmigo, necesitamos poder. Levante su mano así, necesitamos poder. Porque sin poder, nada vamos nosotros a hacer. Poder para ser testigos, o sea, para testificar, para hablar, para predicar, para decir lo que vimos, lo que escuchamos, lo que oímos. Y entonces, si alguien se sanó, decimos, mire, yo estaba enfermo y fui sanado, yo tenía este problema y el Señor me lo resolvió, yo tenía esta situación y el Señor me ayudó y el Espíritu vino sobre mí. O sea, si usted testifica de lo que Dios ha hecho con usted. Amén. Y ahí empieza entonces a verse el crecimiento. Ahora, ¿testigos dónde? En Jerusalén, que es el símbolo, pues, de aquí Jerusalén, Colombia. En Judea, que es el país. En Samaria, que es el país de al lado. Y después, ¿hasta dónde? Diga conmigo, hasta lo último de la tierra. Esa es la situación misiológica, es decir, de misiones que el Señor nos enseña, nos ha enseñado. Ser testigos aquí y allá al mismo tiempo. No es que primero vamos a estar aquí, después allá, no. Aquí y allá al mismo tiempo. Evangelizamos aquí, evangelizamos allá, enviamos a misioneros, los apoyamos a los misioneros, oramos por los misioneros, por los que se van, pero también apoyamos aquí, porque es en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al mismo tiempo, aquí y allá. Denle fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, ya estoy enseñando misiones, ahora sí. Ahora en el capítulo 4, versículo 4, ahora sí Pedro se levanta ante el concilio. Y entonces dice en el versículo 4, pero muchos de los que habían oído la palabra, porque hay que oír, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Mire usted. Entonces sigue creciendo la iglesia de Jerusalén. Primero fueron ¿cuántos? Levante su mano, diga 3,000. Ahora ¿cuántos son? 5,000. ¿Cuántos van? 3 más 5, ¿cuánto es? 8,000. Sin contar, dice ahí que solamente los varones, sin contar las mujeres y los niños. Mire cómo va creciendo la iglesia de Jerusalén y va creciendo en número, porque es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Y por qué razón? Vean el versículo 8, dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta otra vez y les dice gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Y entonces ahí les da ese... ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces diga conmigo, para crecer debemos ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos al libro de Hechos, capítulo 6. Todo esto está relacionado con el libro de Hechos. Ahí poco a poco vamos mirando cómo se crece en número. Hechos, capítulo 6, versículo 3. Hechos 6, 3. Allí en este capítulo se narra pues unas diferencias que hubo con algunas personas que dice, algunos desatendían a las mesas y entonces hubo un pequeño conflicto. Así que, ¿qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Porque todo esto es guiado por el Espíritu Santo. Todo lo que tú vas a ver en el libro de los Hechos es guiado por el Espíritu de Dios. Dice que ellos dijeron, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. Miren las características con las cuales ellos buscaron a esos hermanos para que sirvieran en las mesas, porque tenían que atender allí a las personas. Se quejaron los griegos, se quejaron de que no las atendían. Entonces dice el Espíritu, buscad entre ellos, entre ustedes,
a 7 varones. ¿Cómo tenían que ser esos varones? De buen testimonio, diga conmigo, de buen testimonio. Estamos en Hechos capítulo 6, versículo 3. Llenos del Espíritu Santo y sabiduría. Repita conmigo, llenos del Espíritu Santo y sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Ahora, ¿cómo va a hacer usted para encargar a alguien en la iglesia de un trabajo? A ver, ¿sí? ¿A quién va a buscar? Dice el Espíritu, busquemos a gente que esté con diga conmigo, buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, porque esos son los que van a hacer el trabajo. Ellos son los que van a ser capaces, porque están capacitados. El Espíritu Santo capacita. Por eso en esta mañana yo les pido, les insto también para que recibamos al Espíritu Santo, le dejemos entrar, nos llenemos del Espíritu de Dios. Los que no hayan sido bautizados, busquen el bautismo del Espíritu Santo, hablen en lenguas, no importa, es necesario hacerlo. Porque hay gente, no es necesario hablar en lengua. Claro que las lenguas son importantes, hermanos. La Biblia dice, el que habla en lenguas habla con Dios. ¿Usted quiere hablar con Dios? ¿Quién no quiere? Hablar en lengua habla con Dios y se edifica a sí mismo también. Las lenguas son importantísimas. El mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. Así que tenemos una ventaja grandísima, hermanos. Los pentecostales, que nos llaman a nosotros los pentecostales precisamente porque recibimos el bautismo del Espíritu Santo. Entonces aprovechemos lo que tenemos, porque lo hemos dejado a un lado. Y el Espíritu Santo está aquí otra vez para decirnos, estoy aquí y quiero cambiar la situación de su vida. Quiero que usted se levante, quiero que usted sea transformado, quiero que usted crezca, quiero que usted sea como la iglesia del libro de los Hechos y vuelva a la senda antigua. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, para crecer debemos ser llenos del Espíritu Santo. Versículo 7, ahí mismo, en Hechos capítulo 6, versículo 7. A ver, leámoslo todo, en voz alta, vamos a leer. Y crecía la palabra del Señor y el número, subraya la palabra número, de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hermano, aquí cuando el Espíritu Santo se empieza a mover, obedece el que sea. Y es lleno del Espíritu y es tocado. Hasta los sacerdotes se convertían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que hace la obra de convencer de pecado, de justicia, de juicio, de traer al arrepentimiento a la persona. El Espíritu Santo lo hizo contigo, el Espíritu Santo lo hizo conmigo. El Espíritu Santo es el que convence y nos trae. Usted no está aquí por casualidad. Si está por primera vez, usted tiene que recibir a Cristo en su corazón, porque el Espíritu Santo está trabajando en usted desde antes de ser cristiano. Desde que estaba por allá en el mundo, no sé, pero allá lo trajo el Espíritu de Dios y lo trajo en esta mañana para ser bautizado, para ser lleno del Espíritu Santo, para que usted pueda con capacidad y con poder servirle para gloria del Señor. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, número 4, aquí tenemos, ¿cómo se produce el crecimiento? Otra pregunta también. Ya vimos que debemos ser llenos del Espíritu Santo, pero ¿cómo se produce ese crecimiento? Entonces la respuesta está ahí mismo. Se produce a través de un espíritu de oración. Porque con la oración nosotros podemos todo, en el nombre de Jesús. La oración es la que nos lleva al crecimiento. La oración se produce a través de la oración, de un espíritu de oración, pero también de un espíritu de arrepentimiento. Según de Crónicas 7:14 leemos que dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, subraya ahí la palabra, oraren.
porque todo viene a través de la oración. Y buscar en mi rostro, y se convirtieren. 3 cositas ahí: orar, buscar y convertirse. Sí, pero si yo ya soy convertido, Señor, bueno, arrepentirse, dice también en el libro de Joel, ahora lo vamos a leer, pero hay que convertirse. Si usted se humilla, si usted busca, si usted se convierte de verdad, porque es que hay algunos que no son como que convertidos ahí, una conversión genuina. Genuina quiere decir que ni para allá ni para acá, voy es para adelante en el nombre de Jesús. Conversión genuina, ¿sí? Eso es lo que necesita el Señor. De sus malos caminos, dice, se conviertan de su malo camino. Entonces, ahora sí, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y vamos al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29 también. Nuevamente 4, 29, 30 y 31 leemos cuando ante la amenaza que ellos estaban recibiendo, ellos oraron. Porque lo que uno debe hacer cuando está recibiendo alguna amenaza de alguien o cuando uno está siendo atacado, pues ¿qué va a hacer? No se va a poner a pelear con él, porque nosotros no peleamos de la misma manera que pelea el mundo. Nosotros peleamos con las rodillas, peleamos orando. Cualquier conflicto, cualquier situación, cualquier problema que tengamos, tenemos que orar, amén, orar, para que el Señor cambie las situaciones a través de su Espíritu Santo. Entonces, miren lo que hicieron los discípulos. Versículo 29, los amenazaron, pero dicen así: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. No me importa que me estén amenazando, pero yo sigo hablando. Mientras tú extiendes tu mano, mientras yo predico, Él, el Señor, extiende su mano. ¿Para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta? ¿Cómo nosotros vamos a hacer y vamos a progresar sabiendo y entendiendo esto? No importa que vengan aquí a cerrarnos la iglesia, si es posible, hay poder en Cristo. No importa que vengan a decir lo que quieran. Nos amenazan, nosotros seguimos orando. ¿Y cómo oramos? Señor, mira sus amenazas, pero yo sigo predicando. Yo voy a predicar con denuedo. Y mientras tú extiendes tu mano para que haya sanidades, señales, prodigios, milagros. Esa es la respuesta de Dios cuando nosotros buscamos el Espíritu Santo. Versículo 31, ¿qué dice? Cuando ellos hubieran orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, diga conmigo todos, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dele fuerte el aplauso al Rey. Porque ya estamos llegando a lo mejor. Estamos llegando a ver que también se producen señales y prodigios. Vamos al capítulo 5, versículo 4. Ahí mismo, en el libro de los Hechos. Hechos 5, 14, perdón. Hechos 5, 14 en adelante. Hechos 5, 14. Ahí dice: y los que creían en el Señor aumentaban más. Oiga, sigue aumentando el número, sigue aumentando la cuenta. ¿Por qué sigue aumentando? Porque hay prodigios, porque hay señales, porque hay milagros, porque se predica la palabra es confirmada, y entonces la gente se empieza a congregar y se empieza a bautizar y se empieza a sanar y empieza a haber milagros y empieza a haber liberación de demonios y empieza a hablar en lengua la gente y empieza a verse el movimiento que nosotros llamamos un movimiento de avivamiento que viene en estos últimos días, en estos últimos tiempos. Viene un grande avivamiento. Habacuc decía: oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de estos tiempos es cuando debemos clamar: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Ese avivamiento con prodigios, con señales, con sanidades, con milagros, es el que estamos esperando. Pero tiene que empezar por nosotros mismos, hermanos, líderes que me oyen en esta mañana, pastores, asociados, todos los que me están oyendo. Tenemos que volver al libro de los Hechos. Tenemos que ser los primeros en decir: Espíritu Santo, aquí estoy.
lléname de ti. Bautízame si no has sido bautizado. Lléname de tu espíritu todos los días. Necesito estar lleno. Dígale, Señor, lléname de tu espíritu. Yo quiero predicar tu palabra. Yo quiero que cuando yo salga seas tú el que hables. Que la gente vea que nosotros tenemos buen testimonio y estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y se produjo algo extraordinario. Dice el versículo 15, que tanto que sacaban los enfermos a las calles, los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Mire algo tan extraordinario. Y que aún de las ciudades vecinas, de Barranquilla, de Malambo, de Puerto Colombia, de Santa Marta, que se vengan aún de Bogotá, que se vengan de otras naciones, dice, se venían de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. A principios del siglo, en el siglo XX, a principios del siglo XX, sucedió algo extraordinario en la calle Azusa. No sé si ustedes han oído hablar de la calle Azusa. Ese movimiento pentecostal extraordinario. Y una hermana de la que estaba allí recibió el bautismo y empezó a hablar en lenguas. Bautismo del Espíritu Santo. Y se vino un movimiento tan extraordinario ya en 1906 con William Seymour, que predicaba en una casita ahí en Los Ángeles, en una bodega, en Los Ángeles, perdón, y él ni siquiera había recibido el bautismo del Espíritu, pero predicaba sobre el bautismo del Espíritu. Y de repente también vino como un Pentecostés y llenó la casa. Y dice, cuenta la historia, porque esto es historia verídica, en la calle Azusa de Los Ángeles, California, pasaban los enfermos, se sanaban, borrachos venían y se convertían, los mudos, los cojos, los sordos, los ciegos, veían, igual que en el día del Pentecostés, igual que cuando estaba el Señor Jesucristo, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya, porque si yo me fuera les voy a enviar otro consolador, al Espíritu Santo. Y dice, las cosas que yo hacía, ustedes las harán mayores, porque yo voy al Padre. Gloria al Señor. Así que, hermanos, tenemos que ver esto en nuestros días. Esto no pasó, no ha pasado. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo. Ahora, el libro de Joel nos enseña que el derramamiento del Espíritu Santo se produce después de un arrepentimiento y de oración. Ya lo estamos viendo. El Espíritu de Dios viene cuando oramos, hermanos. La oración es una fuente de poder extraordinaria. El salmista David decía siempre, en cualquier problema, en cualquier situación, esta mañana estuve leyendo el Salmo 69, decía, y yo, mientras tanto, oraba. Tenía conflictos, había guerras, divisiones, pero él oraba. Y él decía, Señor, en cuanto a mí, también dice en otro salmo, dice, en cuanto a mí, yo también oraré y clamaré a Dios. Y Él oirá mi voz, porque siempre Dios está atento a la voz del clamor de sus hijos, de sus siervos. Yo voy a seguir clamando, yo voy a seguir orando, porque cuando yo oro, tiene que pasar algo, tiene que suceder algo, porque es que lo que dice la Biblia, no porque yo lo diga. Vamos al libro de Marcos 16:15 para terminar. Ahí está la verdad de la conclusión de lo que nosotros hemos hablado. Si oramos, vamos a crecer. Si oramos, el Espíritu Santo va a actuar. Si oramos nosotros, vamos a ver las señales, porque estas señales continúan, estas señales no se quedaron atrás, hermano. Estas señales están vigentes, están presentes. Usted predica, algo tiene que suceder. Mire lo que dice Marcos 16:15 al 20, dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y ahora viene el 17, dice, y estas señales, porque van a haber señales, hermano. Prepárese para lo que viene. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en tiempos de un avivamiento. Así como el diablo sabe que le queda poco tiempo y está atacando de una forma terrible, está atacando a la nación de Israel. Todas las naciones se han unido, porque eso es bíblico, lo dice. Ahora vienen de pronto también contra nosotros,
porque también es bíblico. Y cuando haya una persecución también entonces viene un grande avivamiento, porque si nosotros estamos firmes, que hagan lo que quieran, pero el Espíritu Santo va a estar con nosotros para ayudarnos. Así dice la palabra. La Biblia dice, velad y orad para que seáis dignos de escapar de todas estas cosas que han de venir. Yo no voy a estar aquí porque nos vamos en el rapto, en el arrebatamiento. Así dice el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos vivido o los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con ellos para estar con el Señor en el aire para siempre. Yo me voy. Amén. Eso dice la Biblia. Pero mientras tanto que llegue el Señor, tenemos que seguir predicando y tenemos que seguir demandando estas señales, porque el Señor las confirma. Mire lo que dice el versículo 17. Estas señales, ¿cuáles son esas señales? Seguirán a los que creen. ¿Cuáles son las señales? En mi nombre echarán fuera demonios. Es una señal. ¿Qué más dice? Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué le va a pasar? Sanarán. Siga leyendo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Ahí está. Está la clave. El Señor se levantó, está a la diestra de Dios, está arriba, con poder y gloria. Y Él dice, aquí en el versículo 20 dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. ¿Con qué la confirmaba? Con las señales que la seguían. ¿Con qué confirma la palabra el Señor, hermanos? Cuando usted ve que la gente se convierte, cuando usted ve que la gente se sana, cuando usted ve que el endemoniado que vino se va y se va libre. No entran los demonios, se van, porque hay una iglesia de poder. Cuando hay una iglesia sin poder, no pasa esto, pero cuando la iglesia tiene el poder del Espíritu Santo, los demonios se tienen que ir, hermanos. Todo lo que venga en contra nuestra se tiene que quedar parado, porque el Espíritu Santo confirma su palabra cuando predicamos con señales y prodigios. Vamos a volver al libro de los Hechos. Cuando la iglesia del Señor empiece a buscar esta llenura del Espíritu Santo, la unción y el poder, cuando entremos en esta dimensión, veremos la gloria de Dios. Y empezaremos a ver los resultados en el crecimiento. Milagros, señales, prodigios, el hablar en lenguas, los enfermos serán sanados, los cautivos serán libres. Para avanzar necesitamos el Espíritu Santo. No podemos avanzar sin estar llenos del Espíritu de Dios. Porque hoy en día, hermanos, lo que ha pasado en la iglesia es que lo hemos dejado al Espíritu de un lado. Caminamos sin Él, vivimos sin Él, no le tenemos en cuenta para desarrollar la visión, no lo tenemos en cuenta para nuestros planes personales. Por eso es que vivimos a veces vidas paupérrimas, llenas de ruina espiritual, en indiferencia, en apatía por la obra de Dios. No nos importa lo que suceda, lo que pase. Por eso en esta mañana, hermanos, la conclusión y que quiero dejar en su corazón y en su vida, a ti que me estás oyendo, en el lugar en donde estés, busca del Espíritu de Dios y verás la gloria de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Gloria a Dios. Si usted quiere, puede pasar aquí adelante, porque no voy a ser yo el que ministre, va a ser el Espíritu Santo. Pase aquí adelante, póngase en pie, hermano, hermana. Usted que necesita ese bautismo del Espíritu, usted que nunca ha tenido esa experiencia de hablar en lenguas, usted que dice, yo quiero en esta mañana abrirle mi corazón al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo está aquí. El Espíritu Santo está aquí en este lugar.